Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. Ahora vamos a hablar de VHS 85, película de terror que se presentó en Mórbido Fest. Me enfocaré principalmente en el episodio God of Dead, dirigido por Gigi Saúl Guerrero, que nos cuenta una historia de terror ambientada en el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Es decir, aquel terremoto y los efectos del mismo trasladados a una historia de terror, que en este caso nos cuenta la historia de sobrevivientes que trabajan en un canal de televisión. Bueno, uno de ellos es rescatado, entonces junto a los rescatistas tiene que abandonar él el edificio antes de que pueda venirse abajo, pero en su búsqueda por una salida se van a enfrentar a una fuerza oscura, a una fuerza siniestra que habita en un espacio subterráneo de este edificio, que de alguna u otra manera nos liga a cómo en la Ciudad de México se guardan historias en el subsuelo, sí, pues en el subsuelo. Tan es así que lo hemos visto, ¿no? Con el descubrimiento de algunas pirámides o de algunos antiguos sitios prehispánicos que se han encontrado no solamente en el centro, sino digo, no solamente en la plaza del Zócalo, en la plancha del Zócalo, sino también en colonias aledañas, que se han descubierto algunos vestigios prehispánicos ligados a rituales y demás. Pero bueno, aquí ellos van a toparse con una fuerza oscura que pues, ya en sí, por el miedo de lo que implica un sismo, va a acrecentar aún más el pánico. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde hablar? Bueno, hay una figura que ustedes van a ver en pantalla y que muchos recordarán porque fue la crush de muchos, porque fue una actriz que también tuvo un gran momento en el cine mexicano entre finales de los 80, principios de los 90, en esa transición tan adversa para lo que fue la industria cinematográfica nacional, cuando se dejó de financiar y de producir grandes películas, cuando había mucha desconfianza hacia el cine independiente, cuando ya las grandes salas no estrenaban tantos filmes mexicanos, y me refiero a Gabriela Roel, una actriz que ustedes recordarán en películas como Ciudad de Ciegos, Pueblo de Madera, El Chido Guantacos de Oro, en fin. Y Gabriela Roel la vamos a ver aquí, y es muy fresco volverla a ver. Es alentador que la haya rescatado Gigi Saúl Guerrero para su episodio de terror, para verla en este género, que no importa el paso del tiempo, no importan los pasos de los años, sino lo importante también es volver a ver un rostro conocido como Gabriela Roel desempeñándose en este género, un género en el que no la habíamos visto, no le conocíamos. Generalmente la vimos en melodramas, ya sea urbanos o un poco rurales, y ahora la vemos y se le ve allá feliz, disfrutando su personaje. Entonces, el hecho también de rescatar a nuestras figuras del cine nacional, traerlas a la actualidad, darle la oportunidad con personajes distintos, en historias distintas, siempre va a ser muy bien recibido, porque les digo, además lo sabe hacer muy bien. Gabriela Roel en su personaje es una presentadora de noticias 80, que lanza un guiño muy particular, no es idéntica, no es igual, sino que lanza un guiño muy particular a Lourdes Guerrero, aquella conductora de noticieros en Televisa, que precisamente se hizo célebre, entre otras cosas, por avisar que estaba temblando, y lo hizo al aire, ¿no? Estando en el estudio. En aquel episodio donde Juan Dosal salió corriendo, bueno, ella, hay un guiño nada más, y repetir la importancia de traer a nuestras actrices que hicieron y ayudaron a forjar la industria del cine nacional a la actualidad en otros papeles. También lo vimos con Norma Lazareno, que fue, entre comillas, rescatada para participar en una película de terror como fue La Exorcista. Bueno, aquí lo vemos con Gabriela Roy. Otro tema a destacar del episodio de God of Death de VHS 85 es que nos comentaba el equipo de producción durante la función, que todo se hizo en locación.
que toda la grabación se hizo en locación, que todo se trabajó en formato VHS como tal, y que lo que se ve en pantalla, o sea, la textura, la imagen, no se hizo en post. Todo se hizo sobre la marcha, sobre la grabación, con los elementos de un cassette VHS, una videocasetera VHS, y con los elementos de edición que se utilizaba precisamente en aquellos años 80. Así se hizo. De edición con base en cómo se hacía también cine en formato de video. Eh, Así, no hay postproducción, entonces eso le da un valor muy particular y muy especial a lo que se hizo con este trabajo, porque de alguna u otra manera también se agradece. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos acostumbrados a que el cine comercial hollywoodense, con los blockbusters de terror o con muchas películas que llegan, sí tendrán mucho presupuesto visible en los efectos especiales, visible en el derroche de iluminación o de cosas que quieren querer contar, pero que a final de cuentas no transmiten nada. Aquí no, aquí hay como también valor al cine B y los pocos recursos que se utilizaban para hacerlo. Y por otro lado es de que no, a veces no es necesario tanto presupuesto para querer contar una historia en este tono, ¿no? En el tono de terror. Y si es en el caso de VHS, pues la textura es distinta. Entonces, el prescindir a lo mejor de tanta parafernalia sustentada en un gran presupuesto, también es un respiro para valorar estas películas que durante los años 80 se hicieron en formato, le digo, de video, para ver películas que se hicieron en formato de cine independiente o serie B. Y por ejemplo, pues, yo recuerdo El juguetero del diablo, una película de principios de los 90, que esa llegó directo a videoclubes. O sea, es una película que no llegó a salas de cine, llegó directo a videoclubes, y que fue precisamente en los videoclubes o videoclubs donde se hizo de culto, ¿no? O sea, llegaron, yo me acuerdo, eran 4 películas, no sé si hubo más, pero por lo menos eran 3, 4 que llegaron, y todas eran estrenos de videoclub, porque todas se hicieron en ese contexto de ahorrar poco y les digo, y aprovechar la onda del video. Entonces eso también es muy interesante por parte de VHS 85 y de Gigi Saúl Guerrero. Es una película que toda la recopilación de contenido que se hicieron con las historias para ilustrar esta nueva entrega de VHS, hay que echarle ojo, véanla. Habrá alguna historia que no me guste, habrá alguna que sí, pero juegan con elementos de aquellos años, con historias muy de aquellos años, que son historias además muy actuales. Y en el caso de God of Dead, pues la Ciudad de México sigue temblando, ¿no? Es como parte de nuestra cruz, va a seguir temblando, eso no lo podemos remediar, va a seguir temblando. El sismo del 85 sigue doliéndonos, el sismo del 85 sigue presente en nuestras memorias, el sismo del 85 sigue presente en la tierra que pisamos, ¿no? O sea, ahí está. Y Gigi Saúl Guerrero, el elemento también con el que juega es la claustrofobia. O sea, también veamos eso, más allá de la fuerza oscura con la que deben de lidiar sus personajes, la claustrofobia también es un elemento interesante para jugar con la angustia que provoca el error. Y digo el horror. Y pues la claustrofobia. Y luego dentro de una sala de cine la sensación se redobla, y también pueden hacer sentir al espectador un poco de incomodidad, de tensión, que acompaña la intención un poco de estos personajes que intentan encontrar una salida, ya no solamente para evitar que se derrumbe el edificio, sino también porque están siendo perseguidos por una fuerza siniestra. VHS 85 de Gigi Saúl Guerrero.